¿Cierto? Y máximo cuando estamos enojados. Por eso dice aquí la recomendación del apóstol: y tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense que estos hermanos a los que Santiago se estaba dirigiendo reciben estas palabras porque estaban renegando, porque estaban, hermanos, en un proceso, y ellos, lejos de entender aquella palabra que el Señor ya había hablado, donde les decía que los procesos, hermanos, que las pruebas son para traer buenos resultados a la vida, son porque, hermanos, detrás de todo proceso, de toda prueba, Dios tiene propósito, y propósitos con amor para cada uno. Entonces, estos hermanos no habían comprendido esto. Por eso en algún momento, allá cuando estudiamos la palabra, dice que Santiago recomendaba, hermano, tener la sabiduría para que nosotros pudiéramos entender a Dios. Y hoy dice, bueno, si ustedes, hermanos, le piden sabiduría al Señor, también en la sabiduría va a venir, hermanos, el hecho de controlar la lengua. Porque es peligroso, ¿verdad? En un momento de la vida estar frustrado, estar, hermanos, pasando un momento duro, un momento de dolor, un momento, hermanos, de escasez, y blasfemar en contra de Dios. Miren, las acciones nuestras muchas veces son así, que nosotros en medio de esa dificultad lo primero que hacemos es renegar, cuando no hemos comprendido que Dios de todo tiene un propósito. Así que el apóstol hoy recomienda, hermanos, que seamos tardos, que seamos prontos para oír. Miren, pues la verdad, cuando uno está platicando con una persona, yo no sé si a usted le pasa esto, pero hay gente que cuando está hablando con otra persona y tal vez le están contando algo y puede ser bien importante, hermano, empieza a escuchar, pero apenas ha escuchado un par de palabras y ya se pone él de ejemplo, y ya se pone, mire, eso ahí en la escuela me lo enseñaron que es mala educación, ¿verdad? Pero en la palabra, hermano, es una recomendación, porque, hermano, es peligroso poder dar una opinión sin antes escuchar todo lo que nos están diciendo. No sé si me está comprendiendo. Bien, entonces, eso es lo que en el versículo 19 podemos contemplar, y dice la palabra de Dios en el verso: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo general, cuando uno está molesto, cuando uno, hermano, se siente insatisfecho con alguien, uno lo primero que hace es defenderse, ¿verdad? Uno dice, no, es que yo tengo la razón. ¿Y cómo va a venir esta persona y me va a decir es cierto cuando yo soy el que tengo la razón? Entonces, hermano, nosotros a la primera nos queremos defender, y resulta que Dios ahí se detiene, porque cuando nosotros queremos defendernos, Él ya no puede hacer por nosotros nada. Dios va a defendernos, y Dios va a librarnos de grandes batallas cuando dejamos que Él pelee por nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, queremos arreglar las cosas en nuestra capacidad o por nuestros medios, detenemos la mano de Dios y Dios ya no actúa. Por eso dice la palabra de Dios allá en Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque uno a veces, hermanos, tiene la justicia personal, o sea, el criterio propio de uno, ¿verdad? Y uno mismo se da la razón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que con la persona que más nos podemos poner de acuerdo es con nosotros mismos. ¿Sí o no? Cuesta entender a otro, cuesta ponerse de acuerdo con otro. Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad?, que con quien sí nosotros estamos de acuerdo es con nosotros mismos, porque nosotros tenemos la razón, aunque para el otro, hermano, no sea así, pero nosotros siempre tenemos la razón. Amén. Entonces, por eso aquí Santiago habla, hermanos, de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que cuando nosotros estamos siendo confrontados y queremos defendernos, lo mejor es no defendernos, que nos defienda el Señor.
Porque nosotros podemos pensar que estamos en lo correcto, pero quizás estamos equivocados. Y podemos pensar que nosotros vamos a ganar cuando podemos salir perdedores. Pero dice ahí la palabra que la justicia de Dios, hermano, es perfecta. Que la justicia de Dios no se equivoca, hermano. Dice aquí la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir que, miren, el enojo suyo puede tener razón para usted mismo, pero para Dios no. Entonces es ahí donde el apóstol recomienda que cuidadito con lo que nosotros vamos a hablar. Mejor pongamos atención, mejor escuchemos y contemos hasta 10, ¿verdad? Sí, amén. Hoy cuesta contar hasta 10 en estos tiempos, pero miren, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En el versículo 21, esto quiere decir, hermanos, de que esta palabra y estas recomendaciones que Santiago está dándonos, debemos de recibirlas con humildad. Debemos de recibirlas, hermanos, sabiendo que Dios es perfecto y que cuando Él habla de nuestra vida y que cuando Él tiene una recomendación, hermanos, es porque Él sabe que es para nuestro bien. Así es que si el Señor un día nos dice, cállese, no hable, dejémonos callados. Porque si soltamos nosotros, hermanos, nuestro argumento, podemos salir perdiendo. Entonces, habla de la humildad, de la mansedumbre, habla, hermano, de desechar toda inmundicia, o sea, todo pecado. Mire, cuando nosotros estamos, hermanos, llenos de pecado, llenos de bajezas, llenos de contaminación, hermano, va a ser bien difícil que tengamos humildad. No vamos a ser dóciles, pero cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, hermano, aunque las cosas cuesten, nosotros nos vamos a adaptar, porque es ahí donde nosotros podemos aplicar las palabras de Pablo que decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque hoy, hermano, las cosas se hacen conforme a lo que el Señor nos va enseñando. Entonces, hay algo muy fuerte que aquí el apóstol Santiago quiere recalcar, y es de que cuando dice, hermanos, que todos los que están recibiendo la prueba, que todos aquellos que están pasando por ese momento de dificultad, hermano, que no exploten, que no, hermanos, que no sean de esas personas que van a estallar, ¿verdad? Y que van a, hermanos, a proferir palabras equivocadas. Allá más atrás, hermanos, en el verso 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Por eso estamos recibiendo el consejo de la palabra, para que no caigamos en ese error, hermanos, de hablar cuando no debemos. Y dice que lejos de hablar aquello que no debemos, debemos de ser hacedores de la palabra. Verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, amén. En el mundo, hablando terrenalmente, hermanos, hay muchas imprentas hoy en día que están trabajando en la traducción de las Sagradas Escrituras. Yo no sé si usted sabía, pero hermanos, en todos los idiomas, dialectos que hay, ya existen ejemplares de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto quiere decir, hermanos, de que todas esas producciones son traducciones tomadas de los escritos originales. Cuando el apóstol aquí dice, hermanos, ser hacedores de la palabra, está hablando de que nosotros tenemos que ser traductores de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos imprenta, verdad? Y sería difícil agarrar un cuaderno y escribir la Biblia y regalársela a alguien. Pero miren, aquí hay una clave. Cuando dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, está hablando, amados hermanos, de nuestro testimonio.
¿Sabía usted, hermano, que la mejor predicación que puede existir en nosotros no es aquella que va con gritos, no es aquella que va acompañada de del montón de palabras que uno quiere impactar a la gente para que diga, ay, hablo lengua? No, la mejor predicación que es eficaz es el testimonio de nosotros. Eso es lo que Santiago estaba diciendo, ser hacedores de la palabra. Hermano, estaba diciendo, traduzcan la palabra de Dios del original, tráiganla a la propia vida nuestra. Entonces, cuando dice ser hacedores de la palabra, nos está hablando, hermano, del testimonio. Y resulta que nosotros todos los días de la vida escribimos un capítulo más del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la gente lee lo que usted dice, sea cierto o no. Mire qué tremendo, es un gran compromiso. La palabra de Dios dice que somos cartas leídas. Por eso es de que a la gente, hermano, hoy en día la vamos a convencer más con nuestras actitudes que con nuestras palabras. Porque uno le puede decir a la gente, mire, he conocido a Dios y el Señor me cambió, Él transformó mi vida, ya no soy lo que antes era, hermano. Uno le puede decir a toda la gente, hasta hablarle bien bonito, hablarle de toda la Biblia. Pero la gente lo que espera ver de nosotros son nuestras actitudes, nuestro testimonio. Entonces, cuando Santiago dice ser hacedores de la palabra, lo que está diciendo, hermano, es que no nos engañemos pensando que vamos para el cielo, cuando ni siquiera, hermanos, hemos despegado de la vieja naturaleza siendo las mismas personas. Miren, predicar es fácil. Agarrar la Biblia, bueno, para algunas personas es fácil, pero agarrar la Biblia y desarrollar un tema, hermano, llega el momento en que cualquier persona lo puede hacer. Qué común es hoy en día, hermano, que en las redes todo el mundo anda subiendo textos bíblicos. No sé si han fijado, pero miren, en los grupos, hermano, de los hermanos de la iglesia, yo veo que los hermanos ponen textos bíblicos, ponen motivaciones, que hermano, que mire, que el Señor es bueno, que hermano, que Dios nos va a bendiciones, de todo pone la gente, pero en la realidad nada hacen. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, hermano, dice el Señor que no dejemos de congregarnos. Lo ponen ahí en el grupo, lo ponen en las redes, lo ponen, hermano, donde quiera ponerlo, hasta en el carro lo andan ahí, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y no van a la iglesia. Miren, hay gente que dice, busque a Dios, porque Dios quiere bendecirlo. Y ellos no buscan a Dios. Entonces, ¿es eso ser hacedor de la palabra? No. ¿Sabe qué me enseñaron a mí que es eso? Ser fanático. Y Dios no quiere fanáticos. Allá en el cielo no van a haber fanáticos. Allá en el cielo van a haber personas que son hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Por ahí decía un pastor, ¿verdad? Oídos de pajilla, porque le entra la palabra aquí y le sale por el otro oído. Pero Santiago dice que hay que ser hacedores de la palabra. Entonces, usted y yo somos un ejemplar de la Biblia. Un ejemplar caminando, un ejemplar, hermanos, que tiene portada. Miren, la portada de esta Biblia, yo no sé si será cuero, semicuero, vinil, plástico, no sé de qué es la portada o el forro. Usted anda bien forradito ahora, el pastor, bien elegante, ¿sí? Pero la gente espera leer lo que hay en su corazón, las actitudes, porque de lo que hay en el corazón nosotros vamos a expresar. Entonces es a eso a lo que Santiago se refiere. No se refiere a que agarremos, hermanos, la Biblia y la pongamos a escribirla. Mire, todo el mundo lo hace en las redes hoy en día, grandes testimonios que escriben. ¿Y ellos dónde están hoy? No se congregan, no buscan de Dios. Mire, fácil es decirle a la gente, ¿verdad? Ay, usted está problemado, solo Dios es la solución. Ore, busque al Señor, pero no oran los hermanos. Entonces podemos ver que ser hacedores de la palabra
implica acción. Quiere, hermano, que nosotros nos pongamos a la brecha y que la gente vea en nosotros que nosotros somos la Biblia caminando. Fíjense que hace mucho tiempo yo escuché una anécdota de que en un seminario donde estudiaban los, no sé cómo les dicen, seminaristas, los que se están preparando para sacerdotes católicos, en un seminario cierta noche, hermanos, agarró fuego y empieza todo el mundo, hermanos, a sacar muebles, a sacar todo lo que podían rescatar, porque todo en aquel local, todo el establecimiento se había prendido. Pues resulta que alguien por ahí preguntaba: ¿y dónde está el hermano Juan? ¿Y dónde está el hermano? Y nadie daba paradero del hermano Juan. Y la insistencia: ¿a dónde está el hermano Juan?, decía. Y viene alguien y le pregunta: bueno, ¿y cuál es la insistencia del hermano Juan? Si a lo mejor ya está afuera. Bueno, dice, porque se puede perder todo, pero que no se pierda él, porque él se sabe la Biblia. Mire, hermano, él tenía la Biblia aprendida, y por eso es de que querían que él no se muriera, porque él se sabía la Biblia. Es decir, se podían acabar toda la Biblia, pero si el hermano Juan estaba vivo, no había problema, las Biblias iban a seguir adelante, hermano. Hoy nosotros tenemos grabada la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso es lo que hace el efecto para que los cambios que se están dando día a día en nuestra vida sea el mejor testimonio y sea la mejor predicación para aquellos que necesitan conocer al Señor. Fíjense que dice el verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjense que en el antiguo tiempo, y creo que todavía en la época de Santiago, hermano, no existían los espejos como los que nosotros tenemos, ¿verdad? No había cristal, no había esos vidrios bañados, porque son vidrios pintados para que se vean como espejos. En aquella época, hermanos, era un latón de bronce que lo pulían y le sacaban brillo, y cuando la gente se lo ponía frente a sus rostros, podían verse, y esos eran los espejos. Entonces, Santiago se está refiriendo, hermanos, a la acción de verse en el espejo. Dice aquí: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Verso 24: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Fíjense que hay una historia de que allá en una montaña, allá lejos de aquí, pero muy lejos, llegaban los turistas a acampar a esa montaña. Y en esa montaña habitaban familias nativas, pero que esas familias, hermanos, no tenían los recursos de la tecnología y de la ciencia. Es decir, de que eran familias que estaban, hermanos, aislados, y que cuando los turistas llegaban y acampaban, hermanos, hacían ellos sus actividades a las que iban, pero que cuando los turistas ya agarraban, hermanos, sus maletas y todo lo que habían llevado y se iban, en algunas ocasiones estos turistas olvidaban algunas cosas. Ya nos ha pasado, ¿verdad? Que vamos a algún lugar y de repente dejamos la toalla, ¿verdad? O de repente hasta los zapatos se pueden perder, cualquier cosa. Pues resulta, hermanos, que estas familias estaban a la expectativa que cuando los turistas se iban, salían, hermanos, nomás iban los turistas y salían a ver el lugar donde habían estado los turistas para ver qué encontraban. Y resulta que en cierta ocasión llegó un hombre y se encontró un espejo. Y cuando agarró el espejo, hermano,
hermano, lo primero que hizo fue verlo, pero le llamó la atención que cuando le dio vuelta, vio su rostro. Y cuando vio su rostro, dijo: no sabía que mi papá se había tomado una foto. Nunca había tenido un espejo, no sabía que era un espejo. Entonces él dijo: no sabía que mi papá un día se había tomado una foto, porque se parecía tanto el papá a él, hermano, que pensaba que el del espejo era el papá. Pues resulta que se emocionó con ese espejo y se lo llevó para la casa. Cuando llegó a la casa, no dejaba de ver el espejo y decía: ay, mi papá ese. Y lo veía y veía que hablaba y estaba emocionado con ese espejo. Pues la esposa de él, solo, como decimos en buen salvadoreño, solo se echaba el rollo, decir, solo se le quedaba viendo y decía: ¿qué se trae? Pues vio a dónde guardó el espejo. Y cuando el marido salió de su casa, fue a buscar el espejo y lo encontró, y lo primero que hizo fue verlo. Y cuando vio el espejo, ella también se vio en el espejo. ¿Y sabe qué pasó? ¿Quieren que le diga qué pasó? Cuando ella se vio en el espejo, dijo: ay, Dios, con esta vieja me está engañando a mi esposo. Yo sabía que había alguien. Miren, ¿qué es lo que enseña esa historia, hermano? Que muchas veces nosotros pensamos que lo que la Biblia dice se refiere a otra persona, porque no nos gusta ser exhortados, porque no nos gusta ser enseñados, porque no nos gusta ser guiados por la palabra de Dios, porque no nos gusta la autoridad que Dios ha puesto, porque no nos gusta lo que el Señor nos está dando. Hermano, la palabra de Dios es tan eficaz que nosotros tenemos que atesorarla, nos guste o no nos guste. Pero por esa razón hoy los templos están vacíos, porque a la gente solamente, hermano, le pueden hablar de cosas bonitas, pero cuando viene la palabra de Dios y exhorta y confronta, lo primero que hace la gente es irse. Entonces podemos ver aquí que cabe ese ejemplo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios aquí en el verso 24: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Esto, hermanos, cabe en las personas, hermanos, que piensan que la palabra no es para ellos y dicen: ser hacedores de la palabra es difícil, cuesta, y se ponen excusas, ¿verdad? Pero cuando Dios nos entregó esta palabra, es para que nosotros lo veamos en ella. Este es el espejo que Dios nos ha dejado, porque aquí nos damos cuenta quiénes somos, ¿verdad? Miren, esta palabra, usted sabe quién es, porque esta palabra le descubre los secretos. Esta palabra, hermano, llega hasta lo más íntimo del corazón del ser humano. Esta palabra sabe de dónde venimos. Esta palabra sabe a dónde estamos hoy en día. Esta palabra sabe para dónde vamos. Esta palabra es la que Dios nos dio para darnos salvación a través de su Hijo amado Jesucristo, al que esta noche exaltamos en este lugar. Entonces vamos avanzando y dice el verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El versículo 12, ya lo estudiamos hace un par de semanas, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero oiga, dice bienaventurado. Y oiga aquí en el verso 25 que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Es decir, de que hay una promesa de parte de Dios para quienes queremos, hermanos, hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Para quienes no queremos
ser solamente oidores, porque muchas veces, hermanos, nos deleitamos oyendo la palabra de Dios y eso es bueno. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hoy en día la gente, hermanos, se deleita porque un predicador es bueno para gritar, porque un predicador es bueno para sacarle los trapos al sol, como dice, porque un predicador es bueno para señalar al otro. Pero ¿saben cuál es el problema, amado hermano? Que ese predicador muchas veces no hace la palabra, sino que, hermano, viene a ser solamente oidor olvidadizo, porque un día recibió esta palabra, la transmitió, pero a la vuelta de un par de días está peor que lo que a él regañó, Así es que, hermanos, la promesa del Señor es que vamos a ser bienaventurados. ¿Y qué quiere decir bienaventurado, mi amado hermano? Ser feliz. Sí, amén. Ahora, la palabra, acuérdense que Santiago aquí está diciendo, hermanos, que cuando estemos en las tribulaciones, que cuando estemos en la persecución, que cuando estemos siendo amenazados, que cuando estemos, hermanos, en la peor de la crisis, no nos apresuremos a hablar, sino que comprendamos que de todo Dios tiene un propósito, y esos propósitos son con amor para nuestra vida. Dios, cuando, hermano, permite una prueba, es porque Él quiere, por ahí digo la hermana, catapultarnos, o sea, subirnos a otro nivel. Y entonces es ahí donde debemos de comprender por qué Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Porque hay una promesa que viene y es que vamos a ser bienaventurados, que quiere decir felices. Bienaventurado quiere decir felices, y ese es el deseo de Dios para con nuestra vida, que tengamos la felicidad que Él nos está ofreciendo. El Salmo, hermanos, 1 habla de la misma manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero dice bienaventurado, sino que su ley dice medita de día y de noche, o sea, va a ser feliz. Entonces, esa es la realidad de la palabra de Dios cuando dice que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Miren, dice aquí en el verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Acuérdense que en el antiguo tiempo todo estaba basado en las leyes que el Señor le entregó a Moisés. ¿Y sabe para quién se hicieron las leyes, hermano? Las leyes se hicieron para el que las quebranta. Las leyes se hicieron para aquel que no puede cumplirlas. ¿Cómo así? Miren, la ley le dice al hombre: no matarás, y el hombre sigue matando. Y así la ley le viene, hermanos, dirigiendo o guiando al hombre que es lo que no tiene que hacer. Pero lastimosamente el hombre lo hace. Entonces, la ley no fue hecha para aquellos que no tenían intenciones, hermanos, de fallar, de pecar. No sé si me está comprendiendo, pero miren, si nosotros, hermanos, hubiéramos tenido santidad desde el principio, no hubiera habido ley, porque hubiéramos sido perfectos. Pero por causa de nuestras imperfecciones, Dios tuvo que hacer una ley. Y por eso le digo, la ley es para los que la quebrantan. La ley está hecha para los que no pueden, hermano, vivir con cordura. Entonces, pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la ley de Dios fue hecha también por amor. Porque desde el momento que Dios dio, hermanos, las recomendaciones de todo lo que no se tenía que hacer, fue porque Dios tenía un plan redentor, un plan con el que nosotros
podíamos llegar a Él. Sí, amén. Entonces vemos que, hermanos, la ley no es mala. En ningún momento la ley, hermanos, fue mala. Mala ha sido la humanidad. Pero hoy, hermanos, que Cristo pudo cumplir la ley, podemos ver, hermanos, que es el amor de Dios el que se manifestó y que hoy, hermanos, a través de ese amor del Señor, nosotros vivimos en la ley de la libertad. ¿Saben cuál es la ley de la libertad? La que Cristo puso en nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, hermanos, sin que nos digan, no robarás, no robamos, ¿verdad? Porque sabemos, hermanos, que nosotros vivimos para agradar a Dios. Porque sabemos que, hermano, que no necesitamos que nos estén repitiendo qué es lo que no vamos a hacer, porque hemos entendido que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos guía a la luz de Cristo, que es el que nos guía, hermano, a la voluntad de Dios. Y por eso podemos ver, hermanos, que hoy vivimos bajo la ley de la libertad. Es decir, que hoy somos libres, porque la ley ya no está escrita en las piedras para que nosotros pasemos viéndolas todo el día y, hermano, metiéndole en la mente que no vamos a hacer aquello. Hoy las leyes fueron escritas en nuestro corazón, y porque están en nuestro corazón tenemos la libertad que Dios nos ha dado. Por eso la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy terminando. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Miren, fuerte lo que Santiago estaba diciendo, porque a la iglesia del Señor, miren, ¿a quién estaba escribiendo aquí? En el verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, y hoy dice aquí, si alguno se cree religioso, miren, una cosa es, hermanos, ser convertido, y otra cosa es ser convencido. Y sucede que vivimos en un mundo donde lo que se deja ver es el convencimiento, porque a la gente, hermano, le inculcan que Dios es bueno, y le hacen, hermano, el conocimiento, le dan a conocer el plan redentor de Dios, y todo eso es excelente, porque eso es lo que Dios desea. Pero la gente se deja llevar, hermanos, por lo que dicen, o sea, por una religión, no, hermanos, por una conversión. Y es ahí cuando el apóstol Santiago dice: si alguno se cree religioso. O sea, miren, yo no sé si a usted le han dicho alguna vez, ¿verdad? No, yo no voy donde usted porque yo soy de otra religión, dice. Y usted sabe que cuando nosotros invitamos a alguien para congregarse, no lo hacemos con la intención de que cambie de religión, porque aquí no estamos en una religión, aquí estamos en el Evangelio de Jesucristo. Aquí está la iglesia del Señor. Entonces la gente ha confundido qué es el Evangelio y qué es la religión. Nosotros venimos de una religión, ¿verdad? Pero no estamos en una religión. Hoy estamos en el camino verdadero, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que si alguno se cree religioso, o se cree evangélico, o se cree cristiano, ¿qué dice? Refrene su lengua. Miren, ¿qué fue el problema que llevó a la muerte a Ananías y a Zafira? La lengua, porque ellos vendieron la propiedad, ¿verdad?, que era de ellos, y no estaban obligados a dar ese dinero, pero vinieron y se presentaron y le dijeron al apóstol Pedro: aquí está lo que nos dieron, la lengua, ¿verdad? Sí, amén. En otro hubieran dicho: hermanito Pedro, le vamos a dar una ofrenda, ¿verdad? Y hasta ahí, pero le dijeron: esto es todo lo que nos dieron. La lengua los terminó llevando a la muerte. Y por eso es de que es bien importante, hermanos,
a través de la palabra reconocer que la lengua es un miembro peligroso, pero que también la lengua, hermanos, es un miembro que Dios nos ha dado para poder bendecir a los demás, para poder adorarle a Él, para poder exaltar su nombre, para poder acercarnos a Dios, hermano, y glorificarle y decirle: Señor, aquí está mi vida, que es tuya, papá. Dice: la religión pura y sin mancha, y sin mácula, perdón, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está. Está hablando, amados hermanos, del amor. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: si yo hablara en lengua, Dios, si fuera el mejor cantante de la iglesia, si fuera el mejor predicador, si fuera el mejor de los que va a evangelizar, si fuera el mejor criticón, si fuera el mejor de todo, el mejor de la iglesia, el que mejor barre, el que mejor limpia la silla, de todo el mejor, dice Pablo, si fuera el mejor de todos, pero si no tengo amor, nada soy. Soy como hermanos que hacen bulla, como címbalos que retiñen. Eso quiere decir, los hermanos que hacen bulla, que solo son bulla, címbalos que retiñen, porque no tienen amor. Ahora nosotros, hermanos, vivimos bajo la gracia, y hoy, bajo la gracia del Señor, hemos comprendido, hermanos, que en la ley del Antiguo Testamento estaba el amor de Dios, pero que hoy, en la ley del amor, hermanos, que hoy hay ley en el amor, más bien dicho. No sé si me comprendió, pero que, hermanos, en la ley del Antiguo Testamento había amor, pero hoy hay ley en el amor. ¿Y cuál es la ley en el amor? La ley, hermanos, en la ley en el Nuevo Testamento es que tenemos que amarnos uno al otro, y tenemos que demostrarlo. El mismo Santiago más adelante dice: ¿cómo le vamos a decir a un hermano: ve y abrígate tú que tienes frío, si no le vamos a dar con qué cubrirse, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir al hermano: ve y come, viendo lo que tiene hambre, si no le damos con qué saciarse? Bendigo la vida de mi suegro, que el día de ayer nos dieron una cena bien rica. Aleluya. Entonces, miren, eso es el amor de Dios, que ya el Señor, hermanos, nos hace hacedores de la palabra. Hoy ya no somos bla, 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 ¿verdad? Sino que somos hacedores de su palabra. Pongámonos sobre nuestros pies esta noche. Le vamos a dar gracias a Dios por este avance que hemos tenido, hermanos, en el estudio de la epístola de Santiago. Espero que esta humilde meditación, hermanos, venga a dar frutos en nuestra vida. Dios lo que desea, hermanos, es que nosotros no solamente seamos bulla, no solamente seamos anunciadoras, sino que nuestro testimonio sea el que convence a aquellos que nos tienen como carta leída. Nosotros pongamos nuestra parte con nuestro testimonio, y el Espíritu Santo va a ser el que va a redarguir a los corazones para que vengan a Cristo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias esta noche porque nos ha permitido estar